Vamos a continuar, hermanos, con el estudio de San Juan, amén. Vamos a continuar con el versículo 4, el seguimiento de donde nos habíamos quedado. Vamos a leer desde el versículo 1, amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace, bautiza, más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Amén, hermanos. Cuando Jesús se entera, hermanos, de estas peleas que había, dice que mejor se fue, prefirió irse. Y dice que le era necesario pasar por una ciudad que se llamaba Samaria, hermanos. Y vamos a ver por qué le era necesario pasar por ahí. Amén, hermanos. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Hermanos, como dato, Sicar significa borracho, ebrio o falsedad. Amén. Dice que esta ciudad, estaba junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén, hermanos. Vamos a ver un poquito del contexto de Samaria, hermanos, porque vamos a ver en esta historia de la samaritana que algunos hemos ya escuchado, hemos visto varias veces, que los judíos y los samaritanos no se llevaban, amén. No se entendían, los judíos no les hablaban a los samaritanos. Y aunque pensemos que Samaria, hermanos, era una ciudad extranjera, Samaria era una ciudad que estaba dentro de Israel. Amén, no era una ciudad extranjera. ¿Pero por qué, hermanos? Porque había estas peleas entre los samaritanos y los judíos. Aquí vamos a ver un poquito del contexto rápidamente. Amén, hermanos. Dice que Samaria no era ciudad extranjera, estaba dentro del mismo reino de Israel. Samaria fue desde el inicio una ciudad llena de pecado e idolatría. Fue una ciudad que abrió el camino a los cultos paganos. Vamos a Primera de Reyes, hermanos, ahí mismo en el 21. Amén, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Judá, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Amén, hermanos. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Amén, hermanos. Recordemos lo que habíamos comentado de esta mujer Jezabel, amén, hermanos, que había llenado la ciudad de Samaria con idolatría y había entrado en todo el reino de Israel, amén. Pero la ciudad de Samaria, hermanos, como vimos ahí en Primera de Reyes, capítulo 16, fue fundada por un rey que no siguió a Jehová, amén. Desde entonces ese corazón lleno de pecado a toda la ciudad que había fundado, porque no tenían principios ni fundamentos en Jehová, en lo que Jehová había hecho. Amén, hermanos. Vamos a continuar, dice, la ciudad cayó bajo juicio por los asirios en manos del rey Sargón II en el año 722. Y ahí lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 17, hermanos. Vamos a leer del 5 al 6, pero si usted se fija en el subtítulo, hermanos, dice Asiria puebla de nuevo a Samaria. Aquí vemos que estamos hablando y seguimos hablando de la ciudad de Samaria. Amén, hermanos. Vamos a leer desde el del versículo 5, hermanos. Amén. Y el 6. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Amén, hermanos. Entonces vemos cómo, hermanos, por una idolatría y mezcolanza, hermanos, de ídolos que había en Samaria, Samaria es traído su castigo con el rey de Asiria. Amén, hermanos. Y vamos a ver cómo después, más adelante, vuelven a poblar Samaria. Pero si los habían cautivado los asirios, podemos darnos un entendimiento de cómo venían ellos educados, cómo venían los nuevos, por así decirlo, samaritanos, educados por Asiria, hermanos, que era un pueblo también idólatra, que era un pueblo también que tenía pecado. Entonces, cuando vuelven a repoblar Asiria, hermanos, venía un pueblo que no era puro judío. Amén. ¿Por qué? Porque este rey, hermanos, quiso hacer perder la identidad de los samaritanos,
que eran judíos. Él sabía que mientras tuvieran una identidad de ser judíos, iban a seguir con sus costumbres de adorar al Dios de Israel. Amén. Entonces, ¿qué quería este rey? Quería quitarles la identidad de quienes pertenecían, de quienes eran ellos, que eran de Dios, que eran un pueblo judío. Entonces les quita esa identidad haciendo mezclas. Los hijos de judíos que quedaban en Samaria se empiezan a casar con las hijas de otros pueblos y se hace esta mezcla, hermanos. Si usted quiere, hermanos, anotar las siguientes citas para no verlas todas. Dice que los israelitas mezclaron su fe en Jehová con la falsa religión esparcida por Acab y Jezabel, y eso lo va a encontrar en Segunda de Reyes 25, 26 y 33. Amén, hermanos. Ahí del mismo capítulo 17. Dice, esta mezcla causó que los samaritanos ya no fueran judíos puros y participaban en religiones mixtas. La mayor parte de los judíos, hermanos, que estaba poblado en Israel, hermanos, se negaron a participar con los samaritanos tanto a nivel social como a nivel religioso, y es por eso que se hace una separación entre Samaria y los judíos. Amén, porque los judíos estaban viendo, los pueblos de Israel, los pueblos cercanos, que Samaria empezó a mezclarse con estas culturas paganas. Amén, hermanos. Entonces, cuando vamos a hablar de la samaritana, hermanos, podemos comprender la enseñanza que ella traía en su corazón. Era una enseñanza, hermanos, donde Jehová no estaba. Habían escuchado porque estaban dentro del mismo pueblo de Israel, pero la cultura, toda la sociedad en la que ella estaba viviendo, en la que estaba viviendo la samaritana, no era una sociedad que adorara completamente a Dios. Era una sociedad que estaba mezclando lo que Dios quería con esos ritos paganos, hermanos. Amén. Y vemos cómo Jesús se acerca a una persona así. Amén, hermanos. A una persona que está mal enseñada, a una persona que desde niña a lo mejor fue arraigado ese pecado en su vida, de esas religiones, de lo que la sociedad decía. Amén. Y vamos a seguir con Juan 4, hermanos, y esto era para entrar en un contexto de la samaritana, porque había ido a su ciudad. Amén, hermanos. Dice en el 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, hermanos. La hora sexta es el mediodía, hermanos, para el pueblo judío. Amén. Cuando yo estaba viendo, hermanos, dónde se encontraba Samaria, si lo podemos recordar un poquito en lo que hemos visto en Reyes, dice que estaba en la cima de una colina. Amén, hermanos. Ahora imagínese usted estar a la cima del Cerro de la Silla, por ejemplo. Usted, ahí solo, con el sol de mediodía. Imagínese las circunstancias. Estaba investigando que el calor, hermanos, de esa ciudad fácil es de 30 grados la mínima. Imagínese usted a plena luz del mediodía, en medio del Cerro de la Silla, donde no hay agua más que un pozo. Amén, hermanos, sintiéndose cansado. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque vamos a empezar a ver cómo al principio se nos marca a un Jesucristo que es 100% hombre, que se sentía cansado y que se sentó a descansar en ese pozo. Amén. Dice, hermanos, que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y una de las cosas que yo reflexionaba, hermanos, era que la mujer de Samaria estaba sola ahí. Como que era la peor hora del día para ir a tomar agua porque no se dice que había más personas. Pero la mujer de Samaria tenía una necesidad para haber ido a aquel pozo. Y a lo mejor no era una necesidad completa de agua. A lo mejor tenía problemas en su corazón, a lo mejor tenía problemas en su vida. Y hay quienes, algunos de nosotros, cuando sentimos una necesidad, nos alejamos un poco de todos. Queremos estar solos y apartados. Y había una necesidad en esta samaritana porque nadie más fue al pozo a tomar agua. Nadie más fue a alimentar a las ovejas. El pozo estaba completamente solo. Amén. Y Jesús sabía que ahí se iba a encontrar con la samaritana, pero dentro de todo había una necesidad de ella de ir a ese pozo.
Amén, hermanos. Entonces dice ahí en el versículo 7 que Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ya vimos por qué había esta separación, hermanos. Amén. Pero era tanto, hermanos, el peso social, que usted ve ahí a alguien sediento, que usted ve ahí en ese pozo a alguien cansado, que no tiene las herramientas para sacar agua, y no dice la palabra que la samaritana le da agua cuando se la pide. Dice que todo lo social alrededor de ella tenía más peso, que le dijo, tú me estás hablando a mí. Tú, siendo judío, me estás hablando a mí. El peso de la sociedad, hermanos, no había hecho que ella, viendo a un hombre, porque no sabía ella que era Jesús, que viendo a un hombre sediento le diera agua. No hizo eso. Ella se preguntó, ¿por qué me hablas? Estando él solo, pidiéndole agua. Ella no se la dio, dijo, ¿por qué me hablas? Porque todo lo que estaba alrededor de los convencionalismos sociales, hermanos, que le decía que había una desunión entre judíos y samaritanos, tenía más peso que darle agua a alguien que estaba sediento, a alguien que estaba necesitado. Amén. Vamos a seguir, hermanos. Dice que en el versículo 10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, hermanos. Aquí vemos cómo ahora Jesús se le está mostrando en su naturaleza divina a la samaritana, cómo se le mostraba primero como un hombre que estaba sediento y ahora le dice, si tú me pides a mí agua, yo te voy a dar agua diferente, yo te voy a dar un agua viva. Amén. Y yo me imagino que Jesús se lo decía con todo el amor del mundo, porque la samaritana lo desconocía. Decía, ¿cómo tú me vas a pedir agua? ¿Cómo me estás hablando a mí? Y Jesús rompe con un convencionalismo social, hermanos. Rompe con todo lo que había alrededor de la samaritana, que si era samaritana o no, a Jesús no le importó que fuera samaritana. Él veía el corazón de las personas y lo sigue viendo como hasta ahora. Amén. A Jesús no le importó todo el pecado que traía cargando la samaritana y dijo, no le puedo hablar. Ni le importó la situación, que si hacía mucha calor, que si estaba a 30 grados. No, Jesús veía el corazón de esta persona y veía que había una necesidad en esa persona, que era más que ir a sacar agua de un pozo. Amén, hermanos. Dice que le dice a la samaritana, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice? Amén. Vemos cómo Jesús hace como una separación, no dice, si conoces el regalo de Dios, si tú me pides, yo te lo voy a dar. Dice, si conoces el regalo y conoces quién te dice. ¿Por qué era importante esto, hermanos? ¿Por qué dice Jesús conocer el regalo y luego dice saber quién te lo da? Porque solo a través del sacrificio de Jesucristo podemos recibir todas las promesas y puede ser eficaz. Amén, hermanos. Por eso no solo era conocer las promesas y pedirle, no, era conocer al mismo Jesucristo, a saber quién es Jesucristo, saber que a través de la cruz del Calvario podían venir estos hermosos regalos, ese hermoso don. Amén, hermanos. Entonces no nada más le dice, conoce lo que Dios te tiene preparado, no, conóceme a mí primeramente, porque a través de mí todo va a ser eficaz, porque yo soy el puente. Por eso se le presenta a la samaritana directamente, ahora con esta divinidad de Jesucristo. Amén, hermanos. En otra traducción, hermanos, dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Y ahí vemos la importancia de conocer a Jesús. Amén. Él realmente se acercaba a ella para decirle, conóceme a mí, porque lo que voy a hacer en el sacrificio va a rescatar tu vida, va a rescatar a tu familia. Amén. Pero primero se tenía que presentar Jesucristo. Amén. ¿Cómo sabemos, hermanos, que realmente estamos llevando a cabo el conocer el don de Dios y también saber quién es Jesucristo en nuestras vidas?
Dice la palabra que va a haber una reacción de parte de nosotros, porque después de decirle a Jesús que conociera quién es el que te dice dame de beber, ¿qué sigue, hermanos? Dice, tú le pedirías. Cuando estamos reconociendo, hermanos, el don y reconociendo a Jesucristo, la reacción de nosotros va a ser que nosotros le vamos a pedir a Él. Dice, ahora tú me vas a pedir a mí. Amén. ¿Y quién tenía, hermanos, las herramientas para sacar del agua, del pozo agua? ¿Quién las tenía? La samaritana. Y Jesús, viendo que la samaritana tenía herramientas para sacar agua de ese pozo, le dice, cuando tú te des cuenta el regalo que Dios tiene para ti, la vida de calidad que Dios tiene para ti, una vida buena, y me conoces a mí, Jesucristo, lo que voy a hacer en la cruz del Calvario, tú me vas a reconocer y tú me vas a pedir a mí. Amén, hermanos. La samaritana tenía aparentemente todas las herramientas físicas para sacar el agua, pero en la necesidad que tenía en el corazón no tenía las herramientas para llevar una vida distinta y buena. Amén, hermanos. Porque Jesús le iba a decir, no es con tus propias fuerzas. No le servían de nada las herramientas físicas para sacar agua del pozo si todo su corazón había un problema y había una necesidad. Y Jesús se le presenta a decirle, yo tengo las verdaderas herramientas que tú necesitas para solucionar esa necesidad y solucionar ese problema. Y cuando verdaderamente me conoces y conoces tú mi palabra, tú me vas a pedir a mí, porque yo tengo todo lo que necesitas. Es por eso que la samaritana estaba sola en ese pozo, no había más gente, había una necesidad en ella, que a lo mejor la hizo irse lejos del pueblo. Y Jesús se le presenta en su necesidad. En la necesidad de cada uno de nosotros, ahí está Él, hermanos, también. Esperándonos, hablando, diciendo, tú aparentemente tienes las herramientas, Tania, físicas, quieres hacerlo con tus fuerzas, pero no vas a poder con tus fuerzas. Yo tengo las herramientas que tú necesitas para destorcer ese tronco que está torcido. Amén, para solucionar tu vida, para darte una vida buena. Y como lo hemos estado viendo, con enfermedades, a lo mejor con poca comida en nuestra casa, con lo que sea, Él se nos presenta diciendo, tú me vas a pedir a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús le decía que era mayor, hermanos, que aún con los 30 grados de calor, o sea, mayor que la situación. Amén, hermanos. Y que era mayor que los convencionalismos sociales, que si usted nota en esta época, se están viendo en esta época también. Estamos viviendo en un mundo también lleno de idolatría, estamos viviendo en un mundo que también se aleja de Dios, que tiene necesidad, como la samaritana tenía una necesidad. Amén. Y Jesús quiere presentarse a todos ellos. Amén, a través de nosotros. Amén, hermanos. Pero primero también yo creo que quiere presentársenos nuevamente a nosotros para llevarnos otra vez a un reconocimiento si es que lo estamos dejando, o si creemos que la situación o los convencionalismos sociales o nuestros amigos o la escuela creemos que es mayor. Y en esta noche Jesús nos dice, no, yo soy mayor que todos ustedes, y cuando tú me reconozcas a mí, tú me vas a pedir porque te vas a dar cuenta que yo lo tengo todo y tú no tienes nada, pero si tú me pides, yo con los brazos abiertos te voy a dar y te voy a ayudar. Amén, hermanos. Jesús quería acercar a la samaritana a quién era Él, a que le reconociera que Él era mayor, hermanos, y lo vamos a ver ahí más adelante. Dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva, hermanos, un agua limpia, un agua que no está mezclada con nada, sino su palabra. Amén, hermanos. Yo buscaba la definición de agua viva. Dice que el agua viva es aquella agua que no está tratada por medio de los tubos por donde pasa el agua, porque los tubos donde pasa el agua se van envejeciendo, se van añejando, empiezan a tener bacterias, se van tapando. Amén. Y si usted abre la llave de su casa, aparentemente es un agua limpia, aparentemente.
Amén. Pero dice que el agua viva es esa agua que no ha sido tratada por pasar esos tubos. Antes yo me acuerdo que mis abuelitos del rancho me decían, es que el agua del pozo que está corriendo es la mejor agua porque está fluyendo, no está tratada con nada. Amén, hermanos. Por eso a esa agua, hermanos, se le llama agua viva, y es lo que Jesús le decía a la samaritana, yo no te voy a dar un agua tratada, porque vimos que había una mezcla de idolatría y de todo lo que la samaritana venía cargando. Dice, no, yo te voy a dar un agua viva, un agua que corre dentro de ti. Amén, hermanos, un agua limpia. Vamos a seguir leyendo en el versículo 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Vemos cómo la samaritana, hermanos, sigue hablando en un sentido carnal. Ella veía el pozo y decía, pues yo tengo las herramientas, Señor, ¿cómo tú vas a sacar el agua? Vemos cómo ella no comprendía lo que el Señor le estaba diciendo. Amén, hermanos. Y yo me ponía a meditar, hermanos, y a veces nosotros no comprendemos lo que Dios nos está diciendo, porque si usted nota, Él está hablando en lo espiritual. Él está diciendo el agua viva. Amén. Pero la samaritana no le estaba hablando en lo espiritual, estaba hablando en lo carnal que ella veía el pozo, ella veía las herramientas y decía, Señor, ¿cómo tú me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Amén, hermanos. Porque a veces vemos una parte de Jesús que no es su divinidad y no le reconocemos, o estamos tan acostumbrados a escuchar sobre Jesús y sobre el sacrificio que ya no vemos más allá de la grandeza de lo que realmente Dios hizo en esa cruz del Calvario y se nos olvida. Y empezamos a ver lo carnal, el pozo, las herramientas, y dice, Señor, pero yo las tengo, ¿tú cómo vas a sacarme esa agua? Porque Dios hoy está hablando en lo espiritual y tenemos que abrir nuestros oídos a esa voz de Dios en lo espiritual que es su palabra. Amén, hermanos. Y vemos cómo aquí la samaritana nos da ese ejemplo. Dice que después de que le dijo, tú me vas a pedir, yo te voy a dar agua viva. Ella le dice, pero Señor, tú no tienes con qué sacar esa agua. Amén, hermanos. Vamos a seguir ahí, dice en el versículo 2, hermanos, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor que lo que ya nos han dado, que es este pozo? ¿Acaso eres tú mayor que la circunstancia que estoy pasando? ¿Acaso eres tú mayor que el problema que estoy pasando? ¿De dónde tú me vas a dar agua? A veces no creemos realmente en que el Señor pueda darnos esa agua viva en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la adversidad. Y como seres humanos, hermanos, es normal a veces, como la samaritana. A veces a lo mejor juzgamos a la samaritana y le decimos, ay, samaritana, no entiendes, pero a veces nosotros, yo lo leía y a veces uno se da sus coscorrones de decir, la samaritana está siendo humana, está diciéndole, Señor, no tienes con qué sacarla, eres tú mayor. Y así nuestra carnalidad piensa, hermanos, nuestra naturalidad piensa, Señor, eres tú mayor. Pero es ahí donde hay que creerle al Señor. Es ahí donde hay que ver su sacrificio y decir, sí, el Señor es poderoso para darme agua en medio de mi desierto y de mi necesidad. Amén, hermanos. Y el Señor le contesta que sí, hermanos, que sí, Él es mayor que todo. Amén, dice el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿de cuál, hermanos? Del pozo. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Porque cuando buscamos cosas fuera de Cristo, hermanos, buscamos cosas fuera de Dios, vamos a volver a tener sed. Cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, vamos a volver a tener sed. Dice después, volviera a tener sed, dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, hermanos. Yo estaba buscando, hermanos, y estaba viendo en un post lo que la gente busca, hermanos, porque la gente cava sus propios pozos. La gente busca otras alternativas que no sea Dios.
y estaba buscando los 50 libros de autoayuda más buscados en el mundo. Amén. Porque la gente de afuera tiene una necesidad real, pero no va a Dios. Y a veces es porque no le conoce, y a veces es porque no quiere nada con Dios, y buscan una facilidad de encontrar las cosas. Y me puse a buscar acerca de estos libros, hermanos, y el primero dice, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Herramienta perfecta para tener más amigos e influir sobre ellos. Eso es lo que el mundo está buscando afuera. Padre rico y padre pobre, un clásico de la educación financiera. El hombre más rico de Babilonia, escrito en forma de parábolas que retoman los méritos del éxito de la antigua Babilonia. Y yo me quedaba pensando, pues a Babilonia no le fue nada bien en la palabra. Y todavía dice que lo hacen en parábolas, hermanos, porque el diablo viene a torcer todo lo que es del Señor para lo que hay en el mundo. Dice, poder sin límites. Tony te ayudará a encontrar y revelar todo el poder que hay en ti. Eso es lo que el mundo está buscando afuera. Esa es la necesidad real que hay afuera. Y yo leía en el post, dice que se lo pidieron mucho, dice esta chica, dice, en respuesta a las tantas peticiones que me hicieron, voy a hacer este post con estos libros, hermanos. La gente está cavando su propia cisterna, hermanos. La gente, y es triste, hermanos, porque a veces el mismo pueblo de Dios deja de ir al agua viva que es Cristo y empieza a cavar sus propias cisternas con sus propias fuerzas en medio de su problema o en medio de su adversidad. Quiere luchar con sus propias fuerzas, se le olvida la grandeza de Dios. Se le olvida ir a Jesucristo. Dice, vengan a mí los que estén cansados, yo los voy a hacer descansar. Se nos olvidan esas promesas, hermanos, porque las circunstancias o lo social, como veíamos que le pasaba a la samaritana, creemos que es más fuerte. Sentimos a lo mejor la presión social de nuestros amigos en la clase o de nuestros conocidos, o en medio de ese problema, dolor o adversidad, sentimos tanta la presión que empezamos a cavar un hoyo en lugar de ir con la fuente de agua viva. Él no dice es un pozo, dice yo te voy a dar un agua viva, un agua que está corriendo, un agua que limpia. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra que le era necesario ir a Samaria, porque había un corazón que lo necesitaba. Había un corazón que estaba pasando por algo, y aunque la palabra no explique exactamente por dónde estaba pasando la samaritana, podemos ver su vida. Dice más adelante que 5 maridos había tenido, pero ninguno era su marido, 5 hombres había tenido, pero ninguno era su marido. Y vemos cómo el contexto de la samaritana venía y vivía en una mezcolanza de idolatría, pero el Señor no le importó eso, hermanos. Él quería el corazón, y es el Señor lo que nos pide todos los días. Tu corazón, entrégame tu corazón, entrégame tu corazón. Yo soy mayor que ese pozo, yo soy mayor que esa dificultad, yo soy mayor que ese problema. Por eso era necesario presentarse ese Jesucristo a la samaritana. Y hoy nos lo vuelve a recordar, hermanos. Yo soy mayor que todo eso. Amén, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, ahí en Jeremías, acompáñenme ahí en Jeremías, capítulo 2. Amén, hermanos. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de aquellas personas que también decidieron cavar sus cisternas. Dice capítulo 2, ¿lo tiene? Amén, hermanos. Versículo 11, vamos a leer desde el 11 hasta el versículo 13. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Decidieron alejarse de Dios para buscar ellos solos una solución con sus propias fuerzas, hermanos. Y aquí Dios dice, cavaron cisternas rotas que ni siquiera tienen agua estancada, dice, ni siquiera retienen agua. Les va a dar sed. Amén, hermanos. No importa cuál es la condición que tú estás pasando o en qué momento está pasando tu vida, tu corazón, la circunstancia, el problema, si pecaste, si te faltan las fuerzas, hoy el Señor nos recuerda que Él es el agua viva. Amén, hermanos. Un agua que en medio de una flaqueza refresca, un agua que en medio de un momento en el desierto aviva, un agua que en medio de un pecado limpia, un agua que en medio de un dolor da paz y alivio, un agua que en medio de una duda, en medio de un lodo, en medio de donde no podemos ver o no sabemos a dónde ir, esa agua viva esclarece nuestras vidas. Amén, hermanos. Y era lo que yo podía, hermanos. Hasta esta noche no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo completo de la samaritana, amén, porque Dios habla mucho en la vida de la samaritana. Pero este día de hoy Dios nos recuerda, hermanos, quién es el agua que necesitamos, en la cual no nos va a dar sed nunca, en la cual podemos fortalecer nuestras fuerzas si venimos cansados. Amén, hermanos. Él es el único. Él es el único, como le dijo a la samaritana, si supieras quién es el que te habla. Amén. Y hoy hay que recordar quién es el que nos habla a nosotros también. Amén, hermanos. ¿Quién es el que se nos está presentando como agua viva? Es Jesucristo y es el único que nos va a ayudar, hermanos. Y nos va a dar esa agua en donde no vamos a tener sed. Y aunque estemos viviendo adversidad, aunque estemos en un desierto, Él nos va a estar ahí dándonos la fortaleza y la fuerza que necesitamos. Él tiene todo el control. Amén, hermanos. Y eso era lo que yo podía ver, lo que el Señor me mostraba acerca de esta plática que tuvo con la samaritana y esa agua viva, hermanos. Si usted vino cansado, si usted siente que ya le faltan las fuerzas en el camino del Señor, si usted pecó, cualquier cosa, es un agua que limpia, hermanos, y hay que creer que esa agua limpia, que esa agua nos va a ayudar, que esa agua nos va a refrescar en cualquier situación que estemos, no importa lo que estemos pasando, la necesidad del corazón. Amén, hermanos. Solo hay que reconocer, hermanos, solo hay que reconocerle al Señor, reconocer quién es Él, reconocer ese sacrificio, reconocer el regalo de Dios, pero